¿Alguna vez has sentido que tu vida no tiene suficiente valor si no produces algo extraordinario? ¿Has pensado que tal vez no estás hecha para esto? ¿Que quizá todo es un error? Si eres escritor, artista o simplemente alguien que siente que nunca es suficiente, si alguna vez te has sentido así, no estás solo. Un joven también se sintió así. Dudaba tanto de su talento que escribió una carta desesperada a un poeta. Y lo que recibió a cambio no fue una crítica, sino una revelación. Ese joven era Franz Xaver Capus y el poeta era Rainer Maria Rilke. Y sus cartas cambiaron el modo en que miles de personas entienden la vida, el arte y el miedo a no ser suficiente. Y claro, todo eso se explora en Cartas a un joven poeta, donde se encuentran las cartas de Rilke, una correspondencia que perduró durante 6 años. Y no se debe tomar como un simple libro, sino como un espejo donde también puedes verte. Capus era un cadete militar, pero su vocación estaba en la poesía. A los 19 años, en una carrera que lo asfixiaba, escribía poesía, aunque con vergüenza. Dudaba de cada palabra, de cada línea, de sí mismo. Desesperado, le escribió una carta a Rainer Maria Rilke, pidiéndole consejos, pero lo que recibió fue una revolución silenciosa. Usted pregunta si sus versos no son buenos, me lo pregunta a mí, como antes lo pregunto a otras personas. Envía sus versos, los compara con otros, y siente inquietud cuando rechazan sus ensayos poéticos. He de rogarle que renuncie a todo eso. Él le dijo que no debía buscar respuestas afuera, pues nadie le puede aconsejar ni ayudar, nadie excepto sí mismo. Que el único valor de lo que hacemos no depende de la crítica ni el aplauso, que la única pregunta válida en la que hay que profundizar es esta. Pregúntese usted en la hora más callada de su noche, ¿debo yo escribir? Y ¿debo escribir? Esa es la pregunta que Rilke propone. No si puedes, no si quieres, si debes, si lo que haces es una necesidad o una moda pasajera. Si podrías vivir sin hacerlo, o si, al contrario, te destruiría reprimirlo. Si escribieras, aunque supieras que jamás tendrías éxito, esa es la única medida real, porque si no es una necesidad vital, entonces no vas a sostenerte cuando lleguen los silencios, las críticas o el olvido. Pero, si es tan importante y necesario como respirar, entonces hazlo. No hay elección, aunque nadie vea lo que hagas, ni aunque nadie lo valore. Y tal vez no seas poeta, pero seguro conoces esa sensación. Ver el trabajo de otros y pensar que el tuyo no vale nada. Cambiar lo que haces solo para encajar. Buscar validación como superoxígeno. Hasta que un día te cansas. Porque vivir así es vivir como un mendigo emocional. Nada toca tan profundamente como esa experiencia de no ser entendido. Escribe Rilke en la 7ª carta que se envió. Y es que vivimos para ser vistos. Queremos que nos digan que estamos bien, que vamos por buen camino, que nuestra obra vale. Pero Rilke escribe: usted mira hacia afuera, y eso es lo que, por sobre todas las cosas, no debería hacer. Todo el que crea sabe que el peor juez es adentro, no fuera. El verdadero artista, y no solo aquel que pinta o escribe, sino de cualquiera que intente vivir desde adentro, debe construir un mundo propio, un mundo hallado dentro de sí mismo, que no espera premios exteriores, que se basta con la necesidad y el original. Rilke invita a una forma de vivir donde el arte no es una carrera, sino una necesidad. Y es que una buena obra de arte es buena si ha nacido al impulso de una íntima necesidad.
Y por eso, lo que hace el artista, lo que lo hace auténtico, no es la técnica, es la urgencia. En nuestro mundo hiperconectado, que nos dice que estar solos es fracasar, para Rilke, la soledad era el espacio sagrado donde nace la creatividad y el autoconocimiento. Le pide a nuestro protagonista, Capus, que no huya del silencio. Ame su soledad, no se lamente por ella, porque es allí, en la soledad, donde uno empieza a escucharse a sí mismo. Y si lo hace de verdad, descubrirá que la vida, por más rutinaria que parezca, ya contiene todo lo que necesita, por lo que no tiene que buscar en lo popular y generalizado. Que mire en su día a día lo más pequeño y lo convierta en poesía. Si su vida cotidiana le parece pobre, no la culpe a ella, cúlpese a sí mismo. Dígase que no es usted lo bastante poeta como para educar sus riquezas. Porque si no es la belleza en tu vida cotidiana, entonces la poesía no está afuera, está ausente desde adentro. En otra carta, Rilke le escribe sobre el tiempo. Le dice que no hay que apurarse, que todo tiene su maduración. Ser artista no va a medir el tiempo, sino madurar como el árbol, vivir las tormentas y no temer que el verano no llegue. La prisa es enemiga del arte. Rilke propone una paciencia activa, una espera que crea. Le dice al protagonista que aún es joven, que debe vivir las preguntas en lugar de apresurarse a resolverlas. Sea paciente con todo lo que está sin resolver en su corazón e intente amar las preguntas mismas. En una de sus reflexiones, Rilke habla del amor. Dice que amar como hombre, desde el deseo, desde el control, puede desfigurar el verdadero sentido de amar como humano. Y eso también pasa con el arte. Cuando se crea solo para gustar, lo desfiguramos. Rilke veía el amor, el arte y el dolor como partes de una misma. No se puede tener uno sin los otros. No se puede crear sin sufrir. Pero ese sufrimiento puede transformarse. Puede volverse forma, verso y sentido. Menciona posteriormente que el mundo se renovará cuando el hombre y la mujer, liberados de los falsos sentidos, no se buscarán como opuestos, sino como allegados, uniéndose como humanos para llevar juntos con paciencia lo que se les ha impuesto. En otras de sus cartas, Rilke habla sobre el cuerpo, el erotismo y la creación. Dice que el deseo, lejos de vulgar, puede ser fuente de verdad. El goce propio del sexo es una emoción sensual como el simple mirar, o como la mera sensación que colma la lengua mientras saborea una hermosa fruta. Es una experiencia grande, finita, que no se es regalada. Así como el arte del cuerpo también habla, también revela y también gesta. Rilke no huye del dolor. Dice que la tristeza no es algo que debe eliminarse, sino comprenderse. Que el sufrimiento puede transformarse en forma. La tristeza son los momentos en que algo nuevo entra en nosotros. No se trata de romantizar el sufrimiento, sino de dejar que nos atraviese sin destruirnos. Convertir el dolor en palabra, en poema, en acto de resistencia. Rilke también compara la creación con un proceso de gestación íntimo y profundamente orgánico. Crear es engendrar. Y eso, dice, toma tiempo, silencio y recogimiento interior. La idea de ser creador, de engendrar, de dar vida y forma. Nada es sin su amplia perpetua confirmación y realización en el universo. Crear no es fabricar un producto, es permitir que algo desconocido y verdadero nazca de lo más hondo de nosotros. Es dar a luz algo que antes no existía, no por vanidad, sino por necesidad existencial. Ya hacia el final de las cartas, cuando la relación se apaga lentamente, parece que lo más importante ya ha sido dicho, que no hacen falta más respuestas, porque ahora la pregunta ha cambiado. Rilke sabe que ya no se trata de escribir o no escribir, sino de vivir una vida coherente con esa necesidad, y para eso a veces hay que renunciar. Todo lo que es serio está solo, y cuanto más profundo se vive, más solo se está. La renuncia no es tristeza, es claridad. Es saber qué cosas ya no merecen tu energía por entregarte por completo lo que sí. Estas cartas no fueron escritas para convencer, no hagas para gustar y complacer. Pregúntate si debes, si no puedes evitarlo.
Si es una necesidad, entonces sí, aunque nadie lo vea, aunque nadie lo aplauda, aunque nadie lo entienda. Porque la necesidad no pide permiso, no negocia. Una vida auténtica no necesita ruido para ser sirve. ¿Qué seguirías haciendo aunque nadie lo esperara de ti? ¿Qué necesidad no te deja en paz? Quizá ahí esté el verdadero arte. Quizá ahí estés tú.